Hola y bienvenidos una vez más a su espacio Notas de la Imagen. Gracias por estar aquí nuevamente. Esta es como una segunda parte de la reseña de la obra Nunca me abandones. Y en este video que está aquí en esta sección de la magia del cine, quiero hablarles un poquito del uso del color, la composición, el movimiento de cámara, ese tipo de cosas que me parece muy interesante y pues nos da un poco de luz sobre el trabajo que hizo el director para poner todo lo que pudo de este libro en la película y hacer una película excelente realmente basada en esta increíble obra literaria del señor Ishiguro. Así que sin más, vamos a ver estas imágenes y espero que les guste. Empezamos con esta escena, que también es la que casi cierra la película. Katy está mirando a Tommy, quien es ingresado al quirófano para su tercera donación. Nótese el azul que predomina, comunicando frialdad. Igual importante, cómo el reflejo de la camilla con Tommy se puede ver en el cristal. Nuevamente, con un filtro especial, este reflejo se puede eliminar por completo. Dejar el reflejo es una decisión del director. Aquí solo quiero hacer notar el cambio de color. En el mundo normal, todo es azul y frío. En la escuela o cuando el grupo está junto, es cálido. Y esta calidez es comunicada con el uso del color amarillo en la luz. Aquí quiero resaltar que en la escuela la directora les está anunciando a los niños que en la feria habrán muchos objetos para elegir, por lo cual los niños se emocionan mucho. Contrástese esto con las condiciones de los objetos que reciben. También observen la expresión de los hombres que llevan las cajas, es una mezcla de miedo y desprecio. También se nota aquí con Madame. Aquí es cuando Tommy, el día de la feria, le regala a Katy el cassette que contiene el tema Nunca me dejes ir, que es de donde el libro toma el título. En esta escena, es interesante que vemos las dos muñecas mientras escucha el audio de Ruth y Katy hablando. Hay otros detalles interesantes, nótese el caballo aquí en el lado de Katy y también aquí, aunque solo se ven las patas. Y por último, estas tres flores, que también las vemos aquí. Este elemento del caballo lo volveremos a ver al lado de la cama en la clínica de Ruth. Esta es la primera vez que vemos a Katy escuchando la canción. En la película no se abunda más sobre lo que ella significa para Katy, pues el argumento se hubiese desviado un poco. El director debía ser cuidadoso de eliminar cosas que no afecten mucho el argumento general. Aquí es cuando ellos llegan a las cabañas luego de terminar su vida en la escuela. Lo quise poner para hacer notar cómo la cámara los trata como un grupo unido. Esto tiene relevancia más adelante. Nótese aquí este detalle tan pequeño donde se ve el logo de la compañía de donaciones. Aquí es cuando por primera vez se habla de los aplazamientos, y nos nace la esperanza de que quizás la vida de ellos pueda extenderse por unos años. Miren también cómo Katy primero es reservada con respecto a ilusionarse con la idea, pero luego llora al saber que aún existiendo la posibilidad, las oportunidades de Tommy de ser aceptado son muy pequeñas. En este punto de la película existe un antagonismo entre Ruth y Katy. Esto es realmente impulsado más que nada por los miedos e inseguridades de Ruth. Esta es la primera vez que ellos tienen contacto con el mundo exterior en el viaje que hacen a Norfolk con Chrissy y Rodney. Al lado les pongo la escena donde entrenaban para este tipo de situaciones en la escuela Hailsham. En esta escena pasan varias cosas. En términos de narrativa, este viaje a Norfolk es como un viaje a la pérdida de la inocencia. Primero, afrontan la verdad de que ellos son clones, y que son clones de personas que son rechazadas en la sociedad, prostitutas y criminales, etc. Algo que sospechaban, pero que en este momento Ruth lo dice por primera vez. Nótese en este momento cómo la cámara no está en un trípode, lo cual nos hubiese dado una toma totalmente estable. Al tener la cámara moviéndose un poquito nos inquieta, comunicando un poco la incomodidad de la situación, técnica que es usada varias veces a través de la película. Las emociones en la película, en su mayor parte, son suprimidas. Solo tenemos pequeños momentos de explosión, como válvulas que nos permiten, junto a los personajes, a canalizar la frustración que vamos sintiendo. En esta escena en particular, la pareja muestra su desilusión de una manera distinta, pero ella solo con una lágrima. En esta escena es cuando Katy se reencuentra con Ruth, quien ya va por su segunda donación. En términos técnicos, nótese lo frío de los colores y también el cuadro, que contiene una escena muy similar a la playa donde irán a pasear con Tommy. De una manera deliberada, vemos los brazaletes que utilizan los clones. Estos pueden quitarse fácilmente. El libro nunca explica por qué los clones no escapan, o qué sistema existía para que ellos simplemente acepten un destino tan terrible.
La verdad es que al menos para mí la explicación es irrelevante. Podríamos, como pudo el autor del libro, esbozar muchos mecanismos para retenerlos, pero la verdad es que esto sería trabajo fácil y sería una distracción de lo verdadero y profundo del libro, de las preguntas incómodas que nos genera. Es interesante notar cómo el director aborda esta escena. Aunque el hospital es un lugar frío, él ha elegido que caminen por el pasillo. Ese reencuentro les significa familiaridad y la calidez en medio de un mundo frío y hostil. También se podría decir que Ruth ha visto la luz al final del camino. Aquí quise incluir estas dos tomas. Primero es que el edificio es de movimiento arquitectónico denominado brutalista. Este en particular es el edificio de la Universidad St. Andrew, que fue diseñado por el arquitecto James Sterling. Este movimiento se caracteriza por el uso de materiales desnudos como el concreto, dando una sensación algo fría, muy de acorde a lo que el director quiere comunicar. Otro detalle a tomar en cuenta es que no se limita a la toma de un área pequeña del edificio, sino que inmediatamente después pasa a una composición similar, pero esta vez incluyendo casi todo el complejo, de esta manera fortaleciendo ese mensaje de lo impersonal y mecánico del proceso, es decir, esta tragedia que vive Ruth es solo una entre tantas. En esta escena, después de muchos años, Katy, Ruth y Tommy se encuentran. Es interesante notar cómo Katy, al ver a Tommy, no presta atención a Ruth y simplemente va al encuentro de su amor y lo abraza. A partir de aquí, el director enfatiza esta unión entre Katy y Tommy. Primero en esta escena, con la música que siempre suena cada vez que Katy y Tommy están juntos. Esta escena es muy interesante. Nótese, como una vez que los tres están reunidos, la cámara ya no los trata como un grupo. Ruth ha sido situada, separada de Katy y Tommy, y estos dos juntos. La cámara pasa de Ruth a Katy y Tommy como una unidad. Por otro lado, mientras la conversación se torna más densa y los sentimientos más intensos, la cámara se acerca más a los rostros. Esto es común en casi todas las películas, pues mientras más cerca estamos, más cerca nos sentimos y tendemos a identificarnos más con los sentimientos que los personajes experimentan. Esta escena es muy triste, pero también muy apropiada para este momento, pues al ver la muerte de Ruth se nos muestra el contraste entre el deseo de prolongar la vida de Katy y Tommy con la realidad a la cual están destinados, intensificando así nuestro deseo de que puedan conseguir un aplazamiento. Por cierto, el proceso de la donación es un proceso sumamente mecánico. Podemos ver cuando sus signos vitales ceden, no se hace absolutamente nada para salvarla, pues a los ojos del mundo esa es la función de ellos. En términos de técnica cinematográfica, nótese cómo hay una disolvencia desde el cuarto de operación al cielo y la gaviota. Generalmente los pájaros indican libertad, como si finalmente Ruth estuviese libre. Pero también, en vez de ir a un corte, la cámara simplemente baja hacia Katy y Tommy, mientras ellos se preparan para ver a la señora Lucy, ya que literalmente Ruth los guió hacia allá. En esta escena hay muchos detalles interesantes. Cuando ellos entran, miren lo que hay detrás, un elefante. Es el primer dibujo que vemos de Tommy cuando era niño. Segundo, vemos medicamentos y luego a la señora Lucy en silla de ruedas. Para mí en particular, indicando de que ella no ha recibido ni recibirá ninguna donación, ya que va contra la lucha que ha librado toda su vida. También, aunque es obvio, el cuadro de Hailsham y finalmente el reloj. En cuanto al reloj, la aguja del segundo, al menos lo que mi observación me permitió, no se mueve. Sin embargo, se oye el tic-tac de los segundos. Este sonido se mantiene en toda la escena, haciéndonos sentir el paso del tiempo. Recordemos que este sonido pudo haberse suprimido o limitarse solo a cuando vemos el reloj. Sin embargo, se deja y en momentos se enfatiza a lo largo de la escena. Si hubiese sido otra escena de otra película donde el sonido de las gaviotas fuese el importante, entonces lo escucháramos. De hecho, hay muchas gaviotas, pero no las escuchamos, pues es irrelevante para nuestra historia. Cabe destacar que en toda la película se ven relojes en muchas ocasiones, enfatizando así el paso del tiempo. Por último, nótese aquí cómo Miss Lucy está del lado de la luz cálida y Madame del lado de la luz fría, muy de acorde a esta expresión. Este momento tan amargo en términos de composición es similar a este, uniendo así la narración. Esta es la escena final. Vemos todos esos pedazos de plástico agarrados del alambre de púas, lo que comunica, al menos para mí, todas esas vidas rotas, pero más allá de eso parecen, en las tomas cercanas, pequeños cometas destinados a volar en el mismo lugar, lo cual es una gran contradicción. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado este video. Si les gusta el canal, el contenido del canal, les invito a suscribirse, a presionar el botón de like o también el botón de la campana para que sean notificados tan pronto tengamos un nuevo contenido en el canal de YouTube. Así que muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.